Agradezco al comité organizador y al comité científico el haberme invitado a coordinar este simposio. Solo para dar una introducción en relación al suicidio, la Organización Mundial de la Salud en el año 2015 consideró y documentó que el suicidio ocupa es la quinceava causa de muerte en el mundo para el año 2012, y si la comparó al año 2014, que estaba en el lugar 14, como que la Organización Mundial de la Salud documentó un descenso en la causa de muerte por suicidio en el mundo. Pero en el continente americano, para el año 2012 ocupó el 16 lugar, y si la veíamos comparando este lugar para el año 2000, en el año 2000 ocupaba el lugar 20. Entonces parecería que en América, en el continente americano, las causas de muerte por suicidio van en aumento. El suicidio es la 10ª causa de muerte en los Estados Unidos, con un incremento del 28.2% desde 1999, y el 35% de estas muertes están en edades comprendidas de los 35 a los 64 años de edad. El suicidio en el año 2009 sobrepasó la muerte por accidentes de tráfico en los Estados Unidos. Y para el año 2015 se documentaron 42.773 muertes por suicidio en los Estados Unidos. Esto supera la cifra de 16.324 muertes por homicidio. ¿En qué sucede en México? INEGI reporta que México ocupó el suicidio en México ocupó el 14º lugar en el año 2013, con un incremento del 40% desde el año 2000. La tasa de mortalidad por suicidio en hombres es de 8.1 por 100.000 habitantes, que en comparación al de mujeres, que es de 1.7 por 100.000 habitantes. Y Aguascalientes para el año 2013 fue la entidad del país con el mayor tasa de mortalidad por suicidio, con 9.2 por 100.000 habitantes. Es interesante saber que el Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos sí ha generado ya una campaña llamada Cero Suicidio, en donde se están dando apoyos económicos importantes para lograr esa meta en un futuro. Y esa campaña tiene 3 grandes podríamos caminos o direcciones. Uno es mejorar el cuidado a la salud mental de la comunidad, la implementación de sistemas de seguridad en diferentes escenarios clínicos y cuidado escalonado para la prevención del suicidio en jóvenes. Entonces, dentro de este marco, a mí me da mucho gusto coordinar este suicidio que se llama, este simposio, ¿no? Llamado el suicidio como un problema de salud pública. Y tenemos un grupo de expertos en la materia, el doctor Alejandro Molina, el doctor Lenny Pavón, el doctor Marco Antonio Sanabrais y el doctor Ricardo Orozco. Vamos a iniciar con el doctor Alejandro Molina, que es actualmente el coordinador de servicios de atención psiquiátrica continua del área de hospitalización de la unidad de servicios clínicos de nuestro instituto. Él es un agente que acaba de terminar el doctorado en salud mental pública, y nos va a hablar sobre la investigación clínica sobre la conducta suicida en hospitales psiquiátricos mexicanos. Adelante, doctor Molina. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Pues para mí es un honor estar con ustedes en este momento, en este importante recinto, pero sobre todo por la oportunidad que se nos está dando a varios expertos del área no solamente epidemiológica, sino también clínica. Hasta hace algún tiempo se consideraba que el suicidio era solamente una situación que se estudiaba desde el punto de vista epidemiológico, pero ahora estamos justamente tomando la parte de investigación clínica, justamente, en función de que el suicidio consumado como tal, en un principio era pues la presentación o el tipo de condición que tenía que ver más que nada con los reportes. Es decir, se tenía que esperar hasta que una persona hubiese perdido la vida por suicidio para considerar justamente
que esto era una muerte secundaria a este problema. Ahora, de un tiempo para acá, se está estudiando este fenómeno antes, por supuesto, de que la persona llegue a cometer este intento. Entonces, voy a participarles un poco de mi experiencia acerca de lo que hemos encontrado con pacientes en hospitales psiquiátricos mexicanos. Algo que me llama mucho la atención es que la depresión como enfermedad principal que puede conllevar al suicidio se conocía desde antes, desde la Grecia antigua, como melancolía. Sin embargo, no fue hasta después de la Edad Media, en el Renacimiento, cuando un médico y filósofo bautizó, o más bien nombró al fenómeno de autoaniquilación como suicidio, justamente uniendo dos palabras en el latín. Esto habla de cómo diferentes enfermedades como la epilepsia, la manía, la depresión, se vienen estudiando desde la antigüedad, pero la autoaniquilación, hasta el Renacimiento alguien le puso nombre. Y esto habla de la tendencia del ser humano a negar o a evitar hablar del suicidio. Actualmente, el suicidio es un problema de salud pública, no solamente en México, sino todo el mundo. Y fundamentalmente, ¿a dónde va un paciente que tiene riesgo de suicidio? Toda persona con sentido común sabe que una ideación suicida es una urgencia, y entonces, ¿dónde se atienden las urgencias? En los hospitales, en los servicios de urgencias. Y entonces, en un hospital general me puedo atender o en un hospital psiquiátrico. Y entonces viene la situación de que algunos estados tienen solamente un hospital psiquiátrico en toda su extensión. Si una persona está en la sierra y tiene una crisis suicida, tiene que tener 6 u 8 horas de terracería para llegar al hospital del estado. Hablo de estados como, por ejemplo, Querétaro, como por ejemplo Sinaloa, o algunos otros que como tal no tienen un hospital psiquiátrico. Entonces esto hace que el paciente suicida y no suicida vayan a los servicios de urgencias de los hospitales psiquiátricos, y esto manifieste un incremento en la demanda, por lo cual necesitamos estrategias que mejoren esta atención. En mi tesis de doctorado tuve la oportunidad de visitar 3 hospitales psiquiátricos en la República Mexicana, 2 en Baja California y 1 en el estado de Veracruz. Y yo lo que observé es que estos hospitales son muy diferentes uno de otro, hay diferentes presupuestos y hay diferentes infraestructuras en estos procedimientos. Esto tan bonito es en un hospital de Tijuana, y esto, que se ve más sencillo, es en el hospital justamente de Veracruz, y vemos que los presupuestos son muy diferentes. Sin embargo, los indicadores de calidad son exactamente los mismos y se puede estandarizar buscando exactamente los mismos resultados, hablando también de valoración del paciente suicida. Sin embargo, en México, cuando estamos hablando de problema justamente de la prevalencia de conducta suicida, estamos observando que algunos estados también no es uniforme esta prevalencia. Vemos que estados como Aguascalientes, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Sonora y Chihuahua tienen las altas más altas, esto es en el año 2013. Entonces, la condición del suicidio también depende de la región geográfica en donde nos estemos desarrollando a nivel mexicano. Sabemos que hay diferentes prevalencias de consumo de alcohol, por ejemplo, o diferentes prevalencias de violencia en cada uno de esos estados, y esto puede favorecer justamente lo que es la prevalencia de suicidio. ¿Qué estudios tenemos en México? Bueno, pues tenemos de los epidemiólogos más prestigiados de suicidio a nivel mundial, que es mi maestro, estoy hablando de mi maestro el doctor Guilherme Borges y mi maestra la doctora Mariana de Medina Mora. Ellos han hecho muchos estudios con personas mundialmente destacadas como Ronald Kessler. Es decir, tenemos muchísimos estudios epidemiológicos de suicidio. Pero, ¿qué pasa en el campo de batalla? ¿Qué pasa con el paciente suicida real que llega a los servicios de urgencias? Ahí adolecemos mucho de investigación. Esto es un ejemplo de un estudio, un libro que hizo el doctor Borges,
en el que se comparan las tasas de suicidio, de ideación suicida a lo largo del tiempo. Aquí observamos a México, el cual vemos que está desplazado un poco a la derecha en comparación con otros países desarrollados y algunos no desarrollados. Y observamos que el primer paso o la edad a tener el primer pensamiento de suicidio es un poco más desplazado en México. ¿Qué quiere decir esto? Que se habla de un factor protector, pero los invito a ver la siguiente. En esta es la edad a la cual de la ideación se pasa al acto. Y vemos que en México no estamos ya tan favorecidos. Vemos que ya estamos en la parte superior. Y esto significa que en México, cuando ya se empiezan a tener pensamientos de suicidio, el paso a ya tener gestos e intentos es mucho más temprano que en otros países. Entonces, esto es algo que se debe de considerar. Voy a mencionar algunos estudios de expertos mexicanos recientes, en el cual se hablan justamente, se toman base de datos del INEGI, y en el INEGI se manifiestan los suicidios consumados. En este estudio, que abarcaron 64,000, casi 65,000 suicidios de 2000 a 2013, lo que se observa es algo muy curioso. Los suicidios son más frecuentes en los días festivos, como Navidad, Independencia o Día de la Madre. Eso pasa muy frecuente en México. ¿Qué pasa esos días festivos? Tiene que atender la guardia, y en donde más debe de haber servicios de urgencias está el residente, el R1, dando consulta. Entonces, esto es algo muy interesante que debemos de tomar en cuenta. En las tasas de suicidio general en la población mexicana, según Fernández Niño, que son un grupo de suicidólogos que están trabajando muy arduamente en México, vemos que la tasa de suicidio entre hombres y mujeres es bastante dispar. Sigue habiendo una mayor tasa de suicidio en hombres, y la tasa de suicidio es menor. Sin embargo, las dos están incrementándose a lo largo del tiempo. Este estudio me gusta mucho porque el doctor Fernández Niño y su grupo hace un estudio de cómo ha incrementado el suicidio en los últimos 12 años. Y esto es, en general, pues un efecto estadístico de todos esos suicidios, de lo que va pasando a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo, cada vez más personas se están suicidando, y esto es algo que va aumentando y que se tiene que tomar medidas emergentes. Muchas veces se dice que la tasa de suicidio en México es relativamente baja. Hay que tomar en cuenta dos cosas. Uno, el subregistro, y dos, que esta tasa va creciendo. Entonces, no hay que confiarnos en este argumento de que la tasa de suicidio en México es baja. Aquí mismo, los cambios dinámicos van observando que el ahorcamiento es un método que cada vez se está utilizando más en hombres y en mujeres, y esto pues es importante tomarlo en cuenta. Y otra cosa es que el suicidio es más frecuente en adolescentes, cada vez en población joven, y aunque sigue siendo mayor en hombres, cada vez el porcentaje de mujeres adolescentes o de muchachas están en un momento dado aumentando su prevalencia de suicidio. Es algo muy importante. ¿Y qué estamos haciendo justamente? Estos son estudios epidemiológicos muy interesantes, pero ¿qué estamos haciendo justamente en el campo de batalla? Bueno, se están teniendo algunos aspectos en la Organización Mundial de la Salud en 2014. Participaron varios expertos mundiales, entre ellos el doctor Guilherme Borges, y habla que el suicidio no es algo que debemos de estudiar en un solo individuo, de cara a cara con un profesional y un paciente. Hay un nivel individual, pero también hay el nivel familiar, el nivel comunitario y a nivel sociedad, y se tienen que hacer estrategias en cada uno de estos niveles. Y obviamente se necesita una investigación clínica en población usuaria institucional, en esa población real de personas que no forman parte de un número, forman parte de usuarios que pueden tener riesgo suicida, y si no se efectúa una estrategia adecuada, pueden convertirse después en un suicidio consumado.
Los estudios actuales, habitualmente, son de corte epidemiológico y se requieren estudios en México en población clínica, usuario de servicios de salud, y estas estrategias de prevención se deben de tomar en cuenta. Voy a hablarles de algunos estudios clínicos que hemos realizado en pacientes usuarios reales a lo largo de los últimos 5 años. En la prevalencia observamos que la mayor parte de las veces en 2008, las personas que más tienen ideación suicida siguen siendo adultos jóvenes, por esto esta gráfica se orienta hacia la izquierda. Esta es del 2014, la anterior voy a pasar, es del 2008 y esta es del 2014. Lo que observamos es que hay una mucho mayor cantidad de personas con ideación suicida. Esto es la prevalencia general en los 3 hospitales en donde yo fui a hacer el doctorado. El IPBC significa Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California, en Mexicali. HSMT es Hospital de Salud Mental de Tijuana y Centro de Rehabilitación en Salud Mental, ahora Instituto Veracruzano de Salud Mental. Estas son las prevalencias y observamos que en Veracruz las prevalencias de agresividad y las prevalencias de conducta suicida son mucho mayor que en Mexicali. Alguien alguna vez me dijo de broma, estos son los primeros estudios científicos que demuestran que el odio jarocho sí existe. Pero en realidad, lo que tiene que ver es que en la época que se hizo en el 2013, Veracruz estaba pasando por una oleada de violencia y obviamente esto pudo haber influido en estos números. Y también algo muy importante, cuando nosotros clasificamos las urgencias por medio de un instrumento que fue el triage psiquiátrico que implementé en estos hospitales, lo que se observa es que hay diferencias en conducta suicida y agresiva desglosada por urgencia, es decir, los tiempos de espera son diferentes de acuerdo a la gravedad de la urgencia. Entonces es muy importante desglosar qué es urgente y qué no es urgente. Voy a hablar de algunos temas específicos de lo que es la conducta suicida. En la tesis de alta especialidad del doctor Francisco León, en el 2011, estudiamos en forma retrospectiva la relación entre pacto terapéutico, es decir, el contrato de no suicidio que se hace en urgencias, y en forma retrospectiva tomamos una muestra de personas con conducta suicida que hicieron pacto terapéutico y otras que no hicieron pacto terapéutico, y observamos en una forma retrospectiva que aquellas personas que tenían pacto terapéutico tenían menos índice de hospitalizaciones y menos índice justamente de recaídas en el seguimiento retrospectivo. Esto es un estudio retrospectivo y de asociación, no es prospectivo todavía, lo cual nos da la pauta para hacer investigación de este tipo prospectiva. Otro ejemplo es que en la tesis del doctor Rafael Rangel, él estudió una muestra de pacientes depresivos suicidas y no suicidas y la siguió a los 3 meses. Y algo muy interesante es que los pacientes suicidas obviamente tienen más índice de depresión y menos índice de funcionalidad en el momento de la entrevista. A los 3 meses nosotros dijimos, pues va a pasar que el suicida sigue igual de mal que el no suicida, pero encontramos algo muy interesante. Resulta que los pacientes suicidas tenían mejor índice de suicidalidad, de bienestar psicosocial en comparación con los no suicidas. Y esto nos habla que probablemente el intento suicida tenga algún papel homeostático en su presentación. Y bueno, pues dicen que así como hay papás cuervos, también hay maestros cuervos. Quiero presumir que el doctor Rafael Rangel ganó el primer lugar de la tesis de posgrado en el Congreso de 2015 de la Asociación Mexicana de Suicidología y me siento muy orgulloso presentando justamente este trabajo. Algo muy importante es que las personas que tienen urgencias graves habitualmente tienen más adherencia terapéutica que aquellas que no vienen graves. Esto significa que a veces las personas más graves son aquellas que tienen menos adherencia y por lo tanto se debe de implementar programas de seguimiento. Lo mismo pasa para mejorar lo que es los tiempos de espera y lo que es los tiempos de consulta. Y estos son
Son datos de que cuando tenemos identificada a la población de riesgo, se le da una mejor atención que cuando se le atiende indiscriminadamente, como ocurre en algunos servicios donde no se da este tamizaje. Otro ejemplo es las razones para vivir, es la tesis del doctor José Villela. El doctor José Villela actualmente es coordinador de psiquiatría en la Universidad Panamericana, apenas acaba de salir y él hizo justamente su tesis, estudiando en vez de escalas específicas de suicidio, estudió las razones para vivir en población suicida y encontró que era una buena estrategia justamente para detectar riesgo suicida. Finalmente, ya para concluir, quiero comentarles de un grupo de trabajo que estamos llevando justamente algunas personas algunos expertos, para manejar lo que es el suicidio a nivel institucional. Yo voy a manejarles finalmente de mi área, que es que cuando un paciente llega a urgencias, lo más importante no solamente es detectar el riesgo de suicidio en el momento, sino hay que dar un seguimiento a un año conectado a equipos de intervención en crisis, conectado a equipos de reevaluación, porque la evaluación de la conducta suicida no es una sola ocasión, sino es un seguimiento, porque la conducta suicida puede repetirse varias veces a lo largo de la vida. Finalmente, hay varias recomendaciones, pero la más importante es que debemos de combatir el estigma y la discriminación del usuario psiquiátrico en hospitales generales, porque eso es algo que nos detiene mucho el desarrollo científico y el desarrollo de atención del paciente suicida. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Molina, por su excelente presentación. A continuación, el doctor Lenin Pavón, el cual es jefe del Laboratorio de Psicoinmunología del Instituto Nacional de Psiquiatría, miembro del SNI desde 1998, actualmente es nivel 3 SNI, y que recibió por lo importante la presea Lázaro Cárdenas en el año 2001, nos va a dar una extraordinaria plática y presentación en relación a los aspectos moleculares del suicidio. Le pido al doctor Lenin Pavón, adelante con su presentación. Como el lema de esta reunión es de la molécula a la sociedad, en este caso vamos de la sociedad a la molécula, y voy a tratar de aprovechar lo mejor posible el tiempo para mostrarles un enfoque que a lo mejor les resulta novedoso, interesante o verdaderamente rocambolesco de cómo las moléculas influyen sobre la decisión de toma de una decisión tan importante como el suicidio. De primera instancia, hace más o menos 3 meses, llegó el doctor Eduardo Calixto a mi laboratorio a pedirme que platicara de suicidio y de primera instancia le dije, no, yo no hago eso, yo estudio depresión. Y después me acordé cómo había comenzado la línea de la investigación de las interacciones neuroendocrinológicas, particularmente en la depresión. Y empieza en los años 80, cuando empiezan a tratar a cierto tipo de pacientes, primordialmente con trastornos de tipo tumoral, con interferón gamma. Y la parte interesante es de interferón alfa. Y la parte interesante es que estos pacientes que aparentemente tienen un padecimiento totalmente distinto a un cuadro psiquiátrico, en cuestión de horas, días o semanas, llegan a generar no solamente ideación suicidas, sino también intentos suicidas. Esto llama profundamente la atención a una serie de investigadores que de primera instancia asocian el fenómeno de la administración de un mediador inflamatorio con la aparición de un fenómeno suicida. Obviamente, lo que sabíamos en los años 80 y hasta el día de hoy ha crecido enormemente y al día de hoy podemos saber que el interferón alfa tiene una serie de funciones muy particulares debido a que está generando una activación no solamente a nivel periférico sino también a nivel del sistema nervioso central de una serie de enzimas como la IDO, como la GCH, como el BCL2 y como el BDNF que
todas en su conjunto lo que están haciendo es una disminución de la concentración de serotonina que el paciente está experimentando, incrementan también los niveles glutamatérgicos, tienen una actividad mucho más importante de moléculas como el NMDA, la reducción también de la actividad de serotonina por diferentes canales, disminución de la sobrevida neuronal, reducción de la neurogénesis hipocampal y también reducción de la sinapsis y plasticidad neuronal. Todo esto con un fenómeno que está generado o que está siendo inducido por variaciones periféricas de moléculas inflamatorias como los interferones. Esto es el conjunto de datos que se ha acumulado a lo largo de 30 años de investigación. Pero miren, afortunadamente, la providencia hace que el día 21 de julio del año 2016, esto es, que será hace un par de meses, aparece un resultado que se vuelve todavía mucho más contundente y nos ayuda a explicar toda esta serie de fenómenos moleculares inflamatorios periféricos que tienen que ver con la conducta y la percepción. Y esta imagen es una imagen que durante muchos años va a generar un importante reenfoque de qué es el fenómeno inflamatorio en la psiquiatría. En este caso, estamos hablando de otra molécula de la misma familia, es en este caso el interferón gamma. Y en este reporte lo que se observa es que en una serie de animales de laboratorio, modificando los niveles circulatorios de interferón gamma, se modifica totalmente la conducta, porque a través de análisis genómicos ellos se percatan de que se está modificando la reconexión neuronal en el cerebro. Lo que les estoy diciendo es que la inflamación periférica no solamente repercute en la percepción del individuo desde un punto de vista emotivo, sino que además este fenómeno de modificación de la percepción está fundamentado en el hecho de que el cableado neuronal es dependiente de los niveles periféricos de moléculas inflamatorias. ¿Qué tiene que ver todo esto? ¿Por qué hay una persona aquí? ¿Por qué se va a presentar un libro de inmunología después de esta sesión? Bueno, porque resulta ser que existe un hilo conductor que comunica al sistema nervioso, al sistema endocrino y al sistema inmunológico en todo nuestro organismo y en todos los padecimientos, y ese hilo conductor es la respuesta inflamatoria. Cuando hablamos de la interconexión por esta respuesta inflamatoria entre estos tres sistemas, estamos hablando de un mecanismo que se llaman interacciones neuroendocrinoinmunológicas. Estas interacciones neuroendocrinoinmunológicas sirven para que el individuo pueda contender ante la presencia de estímulos estresantes y esta interconexión hace que nos mantengamos funcionales. Dependiendo del fondo genético y los factores ambientales a los que el individuo esté sometido, entonces tendremos una diferente aparición de predisposición a fenómenos de enfermedad. Y en este caso, y lo que nos llama o lo que nos reúne el día de hoy es hablar de suicidio. Y esto es bien importante de entender. Estudiar suicidio no es algo trivial, es extremadamente complejo porque al día de hoy no tenemos un parámetro que nos prevenga acerca de qué paciente puede generar un intento suicida o qué paciente presenta una mayor ideación suicida y que pueda llegar a generar una ejecución de los mismos. Esta comunicación neuroendocrinología de primera instancia le sugerí que era debido a moléculas inflamatorias. Y es cierto, estas moléculas inflamatorias interconectan al sistema nervioso, al sistema endocrino y al sistema inmunológico. Pero no son las únicas que logran esta interconexión. Lo que estoy presentando en esta imagen es algo que a lo mejor de primera instancia podría sonar convencional. Son las 5 de la tarde. Y lo que está pasando es que aquí vemos a diferentes moléculas, a diferentes neuronas que están produciendo neurotransmisores. La parte interesante de esta diapositiva es que lo que estamos viendo de este lado no son otras neuronas, sino lo que estamos viendo son linfocitos, diferentes tipos, macrófagos, linfocitos T, linfocitos B, células dendríticas, y lo que tiene en su superficie son receptores para neurotransmisores. Y la parte importante es lo que están produciendo esas células inflamatorias, están produciendo neurotransmisores. Adicionalmente,
Estos linfocitos también son importantes porque tienen la influencia de diferentes tipos de hormonas producidas por diferentes tipos glandulares y esto permite que el linfocito, que el leucocito pueda ser un mecanismo a través del cual de manera simple podamos evaluar lo que está pasando en el individuo a nivel neuronal, a nivel endocrino y obviamente a nivel inmunológico. Ahora bien, para poder entender esto tenemos que hablar de lo que es nuestra respuesta al estrés. De primera instancia, cuando nosotros nos estresamos como individuos, lo que sucede siempre es que se elevan unas moléculas que son muy importantes, la IL-1, la TNF-alfa y la interleucina 6. Estas tres moléculas se llaman interleucinas proinflamatorias, son una triada y siempre se producen en secuencia y se regulan ellas mismas. Cuando alcanzan la concentración 10 nanomolar, entonces son capaces de estimular al cerebro y en 4 milisegundos empiezan a producir efectos neuroquímicos, neuroendocrinos, neuroinmunológicos y obviamente como resultado de todo esto conductuales. Pero adicionalmente les acabo de mostrar un trabajo que demuestra que están modificando el tipo de conexiones neuronales y esto tiene que ver con modificaciones en la percepción. Uno de los mecanismos más importantes es la activación del eje hipotálamo y hipófisis adrenales que arroja hacia el sistema, hacia la economía, glucorticoides y andrógenos anabólicos. Cuando el fenómeno es crónico y dura por tiempos muy prolongados, esto nos lleva a un balance entre citocinas pro y antiinflamatorias a nivel periférico, nos lleva a niveles muy importantes circulatorios de cortisol, pero también de moléculas como la de dihidroepiandrosterona y los neurotransmisores también juegan un papel muy importante a nivel circulatorio, generando neurotransmisores proinflamatorios como la serotonina y antiinflamatorios como la noradrenalina, estableciendo un balance a nivel inflamatorio, a nivel hormonal y a nivel de neurotransmisión. ¿Por qué es importante entender esto? Porque todas las células de nuestro organismo tienen receptores para citocinas, para hormonas y para neurotransmisores. ¿Cuál es la repercusión funcional de este mecanismo? Tiene que ver con el tipo de proteína que se está produciendo en el cerebro, en todas las glándulas, en los leucocitos y nos da el grado de funcionalidad de cada individuo. Y esto se vuelve muy particular porque cada individuo tiene diferentes grados de susceptibilidad. Ahora bien, una vez tomando en cuenta que tenemos una respuesta de estrés, que hay variaciones inflamatorias, hay una parte bien importante de este estudio que tiene que ver con los fenómenos de depresión y de suicidio, porque primordialmente la mayor cantidad de intentos suicidas se concentran en pacientes que tienen depresión mayor, el 10% en pacientes esquizofrénicos, el 5% en pacientes con demencia o delirium y el 5% restante se divide en aquellos que tienen trastorno bipolar, distimia e incluso abuso de sustancias. La parte interesante es que cuando uno considera que está tratando estos padecimientos, lo hace con psicofármacos como los antidepresivos, los antipsicóticos o los estabilizadores del estado del ánimo. Pero resulta ser que todas estas moléculas, toda esta batería farmacológica, no solamente están afectando los niveles de neurotransmisión en el individuo, sino que adicionalmente están modificando a las moléculas inflamatorias que él tiene y por consiguiente están repercutiendo, modificando o influyendo los niveles de secreción de neurotransmisores, de hormonas y de citocinas mismas. ¿Por qué? Porque los linfocitos tienen receptores, como les mostraba en la diapositiva anterior, para neurotransmisores, para hormonas y para citocinas. Resulta ser que hace apenas no más de 10 años, se ha descrito que los pacientes deprimidos tienen alteraciones similares a las que presentan a nivel central, esto es en las neuronas, en sus linfocitos. Y de modo tal que tienen un sistema serotoninérgico defectuoso a nivel numérico de ser, a nivel funcional de los receptores de serotonina, que tienen resistencia en los receptores de glucorticoides y que adicionalmente tienen alteraciones dada el perfil circulatorio de citocinas que tienen estos individuos. Y cuando se da el medicamento no solamente afecta a nivel central, sino está afectando a nivel periférico otras moléculas distintas para las que fueron diseñadas, como los linfocitos. Esto en su momento se desconocía, pero sabemos que tiene un importante significado desde el punto de vista funcional. La parte interesante es que este equilibrio que se da entre la producción de citocinas, entre la producción de hormonas y neurotransmisores y el consumo del fármaco es un proceso plástico y progresivo. Esto es,
el paciente empieza a consumir el fármaco bloquea al CERT no solamente a nivel central, sino también a nivel periférico, se incrementan los niveles de serotonina a nivel central y a nivel periférico, y esto empieza a modificar el nivel de funcionalidad de la respuesta inflamatoria, de modo tal que monitorear los parámetros inflamatorios a lo largo del padecimiento se vuelve un parámetro para poder evaluar el nivel de eficiencia terapéutica del medicamento. Ese instrumento lo hemos utilizado desde hace más o menos 30 años. Es una tabla que muestra los niveles inflamatorios de citocinas como la interleucina 2, interferón gamma y hormonas como el cortisol en pacientes que tienen un diagnóstico de depresión y que están siendo tratados con inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. La parte importante es que, como resultado de lo que les mostraba anteriormente, el inhibidor bloquea al CERT, automáticamente se empieza a elevar la concentración de serotonina, esta serotonina actúa como un poderoso proinflamador y inicialmente los pacientes tienen una respuesta abatida de interleucina 2 y de interferón gamma. El fenómeno empieza a ser positivo y empieza a mejorar el paciente. Esto es muy bueno, de no ser que los glucorticoides no disminuyen. Y una mezcla entre glucorticoides y citocinas proinflamatorias genera alteraciones glutamatérgicas que conllevan a daño hipocampal, hipotalámico, en corteza, en frontales, etcétera, como ayer los que estuvieron con el doctor Eduardo Calixto estuvieron viendo. Y bueno, la parte interesante es que la mejor condición de recuperación inducida por el consumo de fármacos hacia el paciente se logra hacia la semana 20. Y después, debido a todas las alteraciones que tienen receptores y una serie de modificaciones genéticas que estos pacientes presentan por el consumo de los fármacos, el individuo empieza a deteriorarse de manera progresiva y hacia la semana 52 está exactamente igual o peor que cuando inició el tratamiento farmacológico, a pesar de ser profundamente disciplinado y seguir el tratamiento. Y esto es algo que nos ha llevado a sugerir que el consumo de antidepresivos se tiene que hacer por mucho más tiempo. Eso es lo mismo, pero en sentido contrario con citocinas antiinflamatorias. Esto no solamente es exclusivo de la depresión, sino también se presenta en cuadros como la esquizofrenia. Aquí tenemos cuadros donde los diferentes estudios han evaluado citocinas en pacientes esquizofrénicos cuando están en cuadros activos, cuando están en remisión, y se ve la variación que tienen por el consumo de antipsicóticos, y que eso también se presenta en fenómenos poblacionales de leucocitos. Esto es, el consumo de fármacos con componente psicoactivo tienen una importante funcionalidad sobre los parámetros inflamatorios de los individuos a lo largo del tratamiento. ¿Y esto qué? Bueno, resulta ser que la variación de los parámetros inflamatorios tiene que ver con el tipo de pronóstico que tiene en cuanto a la capacidad de responder los padecimientos psiquiátricos, esquizofrenia o depresión. Y lo que vemos es que cuando no hay un fenómeno inflamatorio preestablecido en el individuo, entonces el tratamiento funciona adecuadamente. Sin embargo, si hay una respuesta proinflamatoria disminuida, esto nos sugiere que los pacientes, cuando empiezan a consumir los antidepresivos, pueden tener dos caminos: ser respondedores tempranos y rápidamente llegar a un equilibrio, aunque posteriormente sabemos que empiezan a caer, o respondedores tardíos que tardan eventualmente en responder, pero que progresivamente con sus marcadores inflamatorios podemos ir viendo cómo mejoran. Uno de los parámetros importantes para mejorar esta condición de suicidalidad, de suicidio, tiene que ver con la modificación de los parámetros inflamatorios. Y aquí vemos que cuando hay la presencia de estresores, y ya vimos toda la cantidad de moléculas que están involucradas, los niveles inflamatorios se modifican. Esto tiene que ver con la hiperactividad del eje, y esto tiene que ver con una asociación en el incremento de riesgo suicida. Un incremento de las quineneurinas tiene que ver también con un incremento del riesgo suicida. Cuando vemos qué pasa en la respuesta inflamatoria de los pacientes con intentos suicidas, vemos que hay una cantidad muy significativa de moléculas inflamatorias que se encuentran involucradas y que pudieran ser posiblemente consideradas como elementos de alteración. Sin embargo, cuando se analizan de manera estadística, nos damos cuenta de que no existe un significado más que en algunas de ellas. Por ejemplo, en este caso son pacientes que son suicidas contra pacientes no suicidas y todos ellos deprimidos, y solamente encontramos variaciones en interleucina 2, pero hay valores que sugieren que interleucina 6, TNF-alfa, interferón gamma, interleucina 4 y TGF-beta tienen que ver.
¿Por qué la dificultad de poder encontrar un análisis estadístico que muestre eficientemente que la respuesta inflamatoria tiene que ver con el cuadro suicida? Se debe a que no hay parámetros que nos permitan evaluar la condición previa en el individuo y poder estudiar esto con un poco más de tiempo. Normalmente se hace cuando el paciente ya, como lo mostraba el doctor Alejandro previamente, ya hizo el intento o ya tiene ideas muy avanzadas de suicidio. Quiero mostrarles elementos similares, en este caso son pacientes suicidas contra voluntarios sanos, y aquí vemos una variación mucho más marcada en circulación in vitro. Aquí vemos un efecto exactamente en sentido contrario, citocinas en líquido cefalorraquídeo que tienen importante tendencia, sugerencia, interleucina 6, interleucina 8, esto tiene que ver mucho con fenómenos de dolor y establecimiento de receptores beta adrenérgicos. En cerebro se ve interleucina 1 beta, TNF-alfa, interleucina 6, que es la triada que les decía que se generan cuando el individuo está sometido a estímulos estresantes y presenta un correlato positivo, aunque no significativo, sugiere tendencia. Voy por cuestiones de tiempo, a saltarme la última y quiero decirles que, bueno, aunque sabemos que hay una cantidad muy significativa de moléculas inflamatorias involucradas en el establecimiento o en la presencia de pacientes con intentos suicidas, sabemos que los metaanálisis, las revisiones más recientes sobre los estudios que evalúan los parámetros inflamatorios no llegan a ser totalmente concluyentes, que lamentablemente hay factores de riesgo como el apego terapéutico y adicionalmente la refracción al tratamiento farmacológico que tienen que ver con la elevación de citocinas primordialmente como la IL-1 beta, la interleucina 6 y niveles in vitro bajos de interleucina 2. Y que obviamente es necesario continuar estudiando estos pacientes suicidas, estableciendo o tratando de identificar factores genéticos o estableciendo una serie de parámetros clínicos que nos permitan identificarlos con mayor cuidado y que eventualmente cuando tengamos esta capacidad de clasificarlos más eficientemente podremos detectar parámetros inflamatorios que eficientemente nos permitan sugerir, uno, riesgo suicida y segundo, generar terapias que modulen estos fenómenos inflamatorios sabiendo que repercutimos a nivel nervioso, endocrino e inmunológico de manera positiva, generando un mayor bienestar para estos individuos. Muchas gracias por la invitación y es todo de mi parte.